Bueno, como ya les había comentado en el video anterior, hoy vamos a ver también cómo planificar una clase de matemáticas de forma didáctica. Y eso es justo lo que queremos aprender, cómo enseñarles las matemáticas de una forma que sea divertida, de una forma que nos entiendan, que nos comprendan y pues que también nosotros sepamos cómo hacerlo. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando planificamos una clase de matemáticas es tener siempre una parte de anticipación, es decir, en donde los niños y niñas puedan observar, identificar, explorar y ver todo este tema de cómo, sobre todo explorar. La parte de explorar es muy importante en esta etapa de anticipación en donde los niños puedan experimentar y tener de una forma tal vez un poco más concreta qué es lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver en esta clase, quiero explicarles, por ejemplo, cómo planificar, explicarles la clase del número uno. Entonces, en esta parte de la clase del número uno, primero necesitamos ver cómo los niños pueden tener esta anticipación. Y algo muy importante y a través de lo que los niños aprenden también es a través de su propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, para este número uno podemos solicitar que los niños busquen en su cuerpo qué órganos o qué partes no tienen, no tenemos en pares. Entonces, siempre, bueno, en nuestro cuerpo casi todo está en pares. Tenemos dos ojos, dos orejas, dos manos, dos piernas. Pero bueno, ¿qué cosas en nuestro cuerpo no vienen en pares? La nariz, una boca, una lengua. Esas cosas les ayudan a los niños a tener esta anticipación de la clase. Después de la anticipación, siempre es importante mantener una construcción. Es decir, bueno, después de que ya pude explorar de cierta manera esta parte, necesito construir y para eso podemos utilizar hojas de trabajo. Vamos a tener en este caso una hoja de trabajo en donde los niños primero siempre deben observar. Y en esta hoja de trabajo que yo les tengo aquí de ejemplo, después debemos invitar a los niños a que tracen el número uno y siempre manteniendo una direccionalidad, es decir, desde dónde empiezo yo para poder dibujar el número uno. Siempre importante recalcarles que cada uno de los trazos tiene una dirección específica. Y, por ejemplo, en el caso específico del número uno, el número uno debe trazarse primero siempre pues la parte diagonal. Vamos de abajo hacia arriba y luego bajamos. Y de esa forma podemos trazar el número uno. Y saber también que todos los trazos que nosotros hacemos son hechos de izquierda a derecha. Iniciamos en el caso del número uno con la línea inclinada y luego vamos con la línea vertical que va de arriba hacia abajo. Esa es la forma correcta de escribir el número uno. También podemos solicitar a los niños que luego de esta construcción en la hoja de trabajo puedan desarrollar actividades eh, grupales, que lo puedan hacer en la pizarra, que lo puedan hacer en el aire, que lo puedan hacer sobre la espalda de un compañero. Y luego también de forma individual, podemos pedirles que formen el número uno utilizando palos de lado, podemos pedirles que formen el número uno tal vez en el piso con objetos comunes, con la ropa, con muchas cosas. Pero de esta forma es que nosotros podemos ir construyendo este conocimiento sobre el trazo del número uno. Mira, aquí también esta es otra hoja de trabajo que se puede utilizar para el número uno, donde nos dice, une con flechas al número uno con los cuadros que tengan solo un elemento. Entonces vamos a ir uniendo, como les decía, siempre es importante que los niños puedan observar primero las hojas de trabajo y después pues puedan realizarlas. Y incluso en niños, en los más pequeños, podemos pedirles que inicien haciéndolo primero con su dedo y luego ocupando ya pinturas, colores o los lápices.
Esta es otra hoja de trabajo en donde los niños van a poder ir consolidando este conocimiento del trazo del número uno. Muy importante, sobre todo en el tema de los números, que los niños puedan ir haciendo concientización de la relación que existe entre el número y la cantidad y también en el trazo. Entonces, en esta hoja de trabajo, sobre todo, estamos trabajando los trazos, pero en esta hoja de trabajo de acá estamos trabajando la relación número-cantidad, que siempre debemos irlo trabajando a la par. Esta también es otro ejemplo de una hoja de trabajo que podemos utilizar para el número uno. Aquí también estamos haciendo la relación número-cantidad y además los trazos. También podemos hacer que los niños pues relacionen, hagan esta relación número-cantidad y también el trazo del número uno. Y en este caso también tenemos un extra que aquí trabajamos el trazo, aquí trabajamos la relación número-cantidad, pero en esta parte de aquí también ya el reconocimiento del número uno. En medio de todos los números, encerrar el número uno. Y por último, tenemos ya la etapa de consolidación del conocimiento. Y para este número uno podemos armar en el aula un panel del número uno y repartir a cada niño figuras de diversos objetos repetidos. Por ejemplo, dos pelotas, tres libros, cuatro lápices de colores y así. Y después podemos indicarles que solamente peguen un elemento de cada clase en el papelote que nos hemos armado donde está el número uno. Y también en esta parte de consolidación es importante que todo se consolida a través de la verbalización, es decir, que los niños puedan decir qué es lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, estoy colocando una pelota, estoy colocando un libro, estoy colocando un color. De esa forma también el cerebro del niño pues puede comprender qué es lo que estamos aprendiendo y el aprendizaje pues se consolida, que es justamente lo que estamos buscando en esta clase. Y bueno, esta es la forma de preparar una clase. Como les digo, la clase siempre va a tener tres fases. La primera parte que es la anticipación y también es parte de exploración. La segunda parte que es la construcción y por último la parte de la consolidación. Entonces, bueno, eso por esta parte de cómo podemos planificar una clase de matemáticas. Ahora, hoy vamos a hablar también sobre el sistema de numeración. Existe un sistema de numeración. Eh, y hoy les voy a ir mostrando que existen diferentes sistemas de numeración. Entonces, bueno, voy a compartirles las diapositivas sobre los sistemas de numeración para que ustedes lo puedan ir viendo. Entonces, primero, ¿qué es un sistema de numeración? El sistema de numeración es el conjunto de símbolos y de normas a través de los cuales se pueden expresar la cantidad de objetos de un conjunto, ¿ok? Es decir, a través del cual se representan todos los números válidos. Esto quiere decir que todo sistema de numeración tiene un conjunto determinado y finito de símbolos, además de un conjunto determinado y finito de reglas mediante las cuales combinarlos. Esta parte de finito quiere decir que existe algo determinado, ¿no? Que tiene, por ejemplo, un número finito de símbolos. En nuestro caso, es, por ejemplo, los números que nosotros utilizamos, incluso para conformar números, son el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el cero. Y de estos números, de la combinación de estos números, es que salen los demás números. Entonces, ese sería el conjunto, que es el conjunto finito de símbolos que nosotros utilizamos. Y también tiene un conjunto definido de reglas a través de las cuales se combinan. ¿Ok? Miren, así es como podemos verlo. Por ejemplo, en sistemas se utiliza en la computadora siempre el uno y el cero.
todo lo que nosotros podemos ver dentro de las computadoras está en base al 1 y al 0. Y estos códigos son los que eh, hacen las acciones que necesitamos, lo que requerimos. También está el sistema de numeración romano y pues el que nosotros conocemos. Entonces, bueno, vamos a ver aquí los diferentes sistemas de numeración que existen. Entonces, el que nosotros conocemos es el sistema arábigo o indoarábigo, en donde está, como les había dicho, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0. Y a través de esta combinación es que nosotros podemos conformar números diferentes. Después también tenemos el sistema de numeración egipcio, que como podemos ver en el sistema de numeración egipcio, ellos utilizan solamente líneas verticales. Una línea vertical, dos líneas verticales, tres, cuatro, y así van representando. Y después utilizan, en este caso, un símbolo muy parecido a una N y también a una E, en nuestro caso. Existe también el sistema de numeración babilonio, que como ustedes pueden observar aquí, pues es una especie de triángulos. Después, uno de los sistemas de numeración que también es muy utilizado por nosotros es el sistema romano de numeración, en donde tenemos generalmente aquí es el uso de letras. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que ellos utilizan la I mayúscula para representar el uno, dos I mayúsculas para representar el 2. También tenemos ahí el 3, el 4, y ya cuando llegamos al 5 cambiamos la I mayúscula en cambio por una V, que representa ya el 5, y una V con una I representan el 6, el 7, el 8, y cuando llegamos ya para el 9, el 10, pues vamos haciendo un cambio aquí. La X antecedida por la letra I, es decir, la I primero y luego la X representa al número 9 y la X solita representa el número 10. Después también tenemos otras letras que van representando más números. Entonces, de esta manera es el sistema de numeración romano. También aquí les muestro un poco de cómo es el sistema de numeración chino. Creo que este tal vez ya es un poquito más complicado de comprender para nosotros, pero aún así, ese es el sistema de numeración chino que estos tienen. Después podemos ver el sistema de numeración indio de los indios, en donde podemos ver tal vez algo similar a los números que nosotros utilizamos, sin embargo, tienen otras connotaciones, es decir, otro valor numérico. Ese 2 de ahí pues puede representar al uno, y después tenemos otro que también se parece al 2, que representa el 2, el 3, y así podemos ir viendo. Los mayas también ocupaban otro sistema de numeración que tiene puntos, rayas, y pues más adelante ya conforma algo que es unos símbolos que son un poco más complicados también, pero de esta manera es como ellos entendían. Entonces, estos son los diferentes sistemas de numeración. Como les decía, el que nosotros utilizamos aquí es el sistema arábigo o indoarábigo, así se lo conoce. Ahora, los sistemas de numeración, bueno, cómo se inventaron, de dónde salen, y eso es un poquito, bueno, de lo que hemos visto también en el video de dónde nacen los números, ¿no? ¿Por qué la necesidad de tener números, de poder ir contando? ¿Cómo los hacen? Entonces, los sistemas de numeración son una de las principales invenciones de la antigüedad, y cada una de las civilizaciones tenía su propio sistema. Entonces, como pudimos ver anteriormente, de ahí es donde nacen los diferentes sistemas de numeración y se relaciona con su modo también de ver el mundo. Es decir, que aquí ya nace de una parte cultural, de cómo cada cultura interpretaba y cómo cada cultura podía pues simbolizar, escribir, anotar lo que estaban viendo y lo que estaban observando. Ahora, tenemos sistemas de numeración que son sistemas de numeración
no posicionales, como son los números romanos, y sistemas de numeración posicionales, que son los que nosotros también utilizamos en el sistema arábigo o indoarábigo. Entonces, aquí tenemos un sistema de numeración no posicional. ¿Por qué es no posicional? Porque, por ejemplo, en los números romanos no se necesita de una posición exacta para poder ir eh, leyendo los números como tales, sino que utilizan letras. Entonces, por ejemplo, el uno se representa con una I, el 5 con una V, el 10 con una X, el 50 con una L, el 100 con una C, el 500 con una D, el 1000 con una M. Es decir, si bien es cierto, por ejemplo, si combinamos la letra I con la X antes, podemos decir que es el 9 y después la X con dos y, por ejemplo, en su lado derecho, entonces estamos hablando ya de un 12, pero no depende tanto de su posición, sino más bien que ahí van sumando, restando de acuerdo a dónde están, pero no dependen de una posición y cada cifra tiene el mismo valor siempre sin necesidad de ver en qué lugar está ocupando. O sea, siempre tienen exactamente el mismo valor. En cambio, en el sistema arábigo nosotros tenemos eh, un sistema que tiene un valor propio y un valor según la posición en la que se encuentra. Entonces, ahí ya es como tal vez un poquito más complicado y hoy lo vamos a ir descifrando un poco. Y tenemos un sistema decimal, un sistema binario, un sistema quinario. Entonces, en el sistema decimal tenemos los números del 0 al 9. En el sistema binario, que por ejemplo es el que utilizan las computadoras, como les decía, se ocupa el 0 y el 1. Y en el sistema quinario se ocupan los números del 0 al 4. Entonces, ahí ya tenemos una variación. Por eso es el sistema de numeración no posicional y el sistema de numeración posicional. Tenemos aquí también el sistema de numeración decimal. Entonces, bueno, vamos a ir explicando un poquito qué es este sistema de numeración decimal. El sistema de numeración decimal es un sistema posicional. En este sistema utilizamos 10 dígitos, que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Por ello decimos que es un sistema decimal y es de base 10. En este sistema, cada cifra representa un valor distinto dependiendo de su ubicación en el número. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Aquí vamos a ir viendo que, por ejemplo, este es el número 456.789. Entonces, bueno, aquí aún así está el 4, es el 4 que nosotros conocemos, pero de acuerdo a la posición en la que se encuentre, pues tiene una connotación diferente. Ya unidos todos, pues representan otra cantidad. Y eso lo podemos ver en el ábaco y justamente este es el sistema de numeración. Y aquí podemos ver igual que son los 10 dígitos los que utilizamos y de acuerdo de la posición en la que se ubiquen, pues representan un número. Aquí está la centena de 1000, la decena de 1000, la unidad de 1000, la centena, la decena y la unidad, y por eso conforman este número de aquí. Entonces, ¿cuál es la característica de este sistema de numeración decimal de base 10? A ver, primero, que el principio de agrupamiento o de agrupación de este sistema es 10, en donde cada 10 unidades se forma otra de carácter superior. Y cuando se forma otra de carácter superior, se escribe en el lado izquierdo de la primera de las unidades. Entonces, en este sistema de numeración, primero van las unidades y cuando ya llegamos a 10 se forma otra cantidad diferente que es superior a la anterior y siempre va a escribirse en el lado izquierdo. Entonces, los números que utilizamos nuevamente son del 0 al 9 y su combinación es la que forma números infinitos. ¿Cómo funciona el sistema de numeración decimal? Entonces, primero, tenemos un valor relativo que depende de la posición
en la que se ubica un número. Y también tenemos un valor absoluto, es decir, aquel que tiene un número independientemente del lugar en el que ocupe. Entonces, bueno, para no confundirnos, esto es lo que tenemos. El valor relativo, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, aquí tenemos el número 654. Y en este número 654, en rojo tenemos al número 6, pero el número 6 en este valor está ocupando eh, la posición de una centena. Entonces, la cifra 6 indica en este caso 6 centenas, es decir, 600. El valor absoluto de esta cifra es 6, pero su valor relativo, de acuerdo a la posición que ocupa, es 600, y es decir, 600 unidades. 600 unidades, ¿ok? Aquí en este ejemplo de acá tenemos el mismo 6. Entonces, la cifra 6 en este caso nos está indicando, de acuerdo a su posición, que es una decena y que su valor absoluto es 6, sigue siendo el mismo 6 de aquí. Sin embargo, su valor relativo por la posición en la que se encuentra la cifra 6 es de 60 unidades. Entonces, si en el primer número tenemos 600 unidades, se vuelve una centena. Y en el valor de abajo tenemos el 6 como decena, tenemos 60 unidades. Y se leerían obviamente de la siguiente forma: 654. Y en el caso de abajo, 564. Como podemos ver, aquí estamos usando los mismos valores en las dos, los mismos números en las dos cifras, pero son números diferentes. Aquí, por ejemplo, tenemos el 5 que tiene como valor absoluto 5, pero su valor relativo aquí, en este caso, sería de 50 unidades. Estamos hablando aquí de 50 unidades. Y en el caso de abajo, el número 5, la cifra 5, pues su valor absoluto sigue siendo 5, pero su valor relativo por la posición en la que se encuentra es 500. Son 500 unidades. Ese es el sistema de numeración decimal. Entonces, aquí tenemos el valor posicional. Es sumamente importante. El valor posicional de un dígito es un número natural o decimal y es el valor que toma una cifra de acuerdo con la posición que ocupa en un número. Como se mencionó anteriormente, el sistema de numeración decimal ocupa 10 dígitos y estos dígitos toman un valor diferente tomando en cuenta y dependiendo al 100% de dónde se encuentran, de qué lugar ocupen. Por ejemplo, el dígito 1 en el número, en este número que tenemos aquí, tiene tres valores diferentes. ¿Ok? Tenemos un millar, una centena, una decena y una unidad. Entonces, el valor posicional de este número, por ejemplo, que tenemos aquí, es 7. Tenemos aquí 7 unidades. Y el valor posicional de este dígito de aquí son 3 decenas. ¿Y cómo leemos este número? Pues 37. Ese es el valor posicional que tenemos. Aquí tenemos, en cambio, otro número de valor posicional que es de 3 unidades. Este valor de aquí representa 5 decenas y este dígito de aquí, que es el número 2, representa 2 centenas. Dependiendo de dónde se ubique el número, tenemos una connotación diferente. Entonces aquí tenemos el número 200, porque este representa 200 unidades, 50 unidades y 3 unidades. Entonces, ¿qué decimos? Que son 250
253. Volvemos. Son 253. Por eso es el valor posicional. Entonces, aquí dice que, por ejemplo, debemos escribir el valor posicional de los dígitos en color azul. Entonces, me gustaría que ustedes en su cuaderno puedan escribir esto y hacer este ejercicio, ¿ok? Entonces, en el primer caso, este valor de aquí, este 4 representa 4 unidades. Entonces, tenemos que ver el número que está en azul, ¿ok? Tenemos aquí después el número 5, que representaría 5 ¿qué? 5 unidades, 5 decenas, 5 centenas. Cuando tenemos estos números aquí que son de 3 cifras, tenemos un 1, un 9 y un 5. El 1 representaría unidades, el 9 decenas y el 5 centenas. De esta forma se ubican. Entonces, el 5 que estaría representando aquí son 5 centenas, ¿verdad? Ahora, en este número de acá, 983, el 8 que representa. Vamos a escribirlo igual en su cuaderno, ¿ok? 467, 467, el 7 que está representando. En este número 38, el 8 que nos está representando. Y en este número de acá, 610, que nos está representando el 1 de aquí, que aquí ya nos da la respuesta, que sería una decena. Entonces, sí, existen diferentes ejercicios que nos pueden ayudar justamente a explicar y a repasar sobre todo esta parte del valor posicional. Ahora aquí nos dice, escribe el valor posicional del dígito de color azul en el número 341. Para resolver este ejercicio, haremos uso del tablero de valor posicional y del material de base 10. Entonces, el valor posicional del dígito de color azul es 4 decenas, que equivalen a 40 unidades. Entonces, existen diferentes recursos, incluso que nos van a ayudar y a facilitar este conocimiento de, bueno, qué es una centena, qué es una decena y qué es una unidad. Y bueno, les voy a mostrar para que ustedes puedan observar qué es la base 10. ¿Ok? Realmente un segundo. Ya les muestro cuál es la base 10. Entonces, la base 10 es un material súper útil cuando estamos enseñando esto, además del ABA, ¿ok? Porque nos ayuda a representar como de una manera más más sólida, que es una unidad, que es una decena y que es una centena. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, representa a una centena y las unidades vienen representadas en cuadrados de este porte. Entonces, aquí tenemos una unidad. Si nosotros vemos esta parte solamente de aquí, esta fila de aquí, aquí tenemos 10 unidades. Yo espero que en la cámara igual se pueda ver, pero ustedes lo tienen aquí. Entonces, este cuadradito de aquí es el que está representando una unidad. 10 unidades representan una decena y 100 unidades representan una centena. Entonces aquí nos dice que el valor posicional, que debemos escribir el valor posicional del dígito en color azul. ¿Cuál sería este valor? Entonces estamos hablando que son 4 decenas y las 4 decenas equivalen a 40 unidades. Ahora acá, si necesitamos escribir el valor posicional del dígito en color azul en el número 254, pues igual, ocupando el tablero de base 10, tenemos que son 2 centenas. Y cuando hablamos de 2 centenas, estamos hablando de 200 unidades. Un tablero de estos como el que yo les muestro aquí, entonces representa a la centena.
10 de estos unidos son 10 decenas, ¿ok? Y pues solos son 100 unidades. Esta es la equivalencia que existe entre las unidades, decenas y centenas. Una centena es igual a 10 decenas, 10 decenas es igual a 100 unidades. Y al revés lo mismo, 100 unidades es igual a 10 decenas y 10 decenas es igual a una centena. Y bueno, después también tenemos las centenas de millón, las decenas de millón, las unidades de millón, ya que estos son números muy grandes. Eh, Aquí tenemos igual las centenas de millar, las decenas de millar, las unidades de millar, y de ahí vienen pues las centenas, las decenas y las unidades, ¿ok? Entonces, tenemos aquí una centena de millón. Entonces, ¿qué estaríamos hablando aquí? Son 300.802.395.000. Entonces, aquí es donde vamos con esta diferencia, ¿ok? Aquí es donde leemos los millones. 382.395.164. Entonces, cada tres números donde nosotros podemos poner de qué estamos hablando. Aquí, juntos de estos tres, decimos 382 millones. Aquí vamos con 395.164. De esta forma sale este número. Cada tres dígitos vamos a tener esta diferencia en millones, millares, unidades y bueno, luego de los millones siguen los billones. Pero esas ya son cifras gigantísimas. Entonces, tomar en cuenta eso. Siempre los números, pues, los vamos leyendo igual que leemos las letras de izquierda a derecha. Y aquí es donde vamos haciendo esta diferenciación, ¿ok? Entonces, si hablamos de millones, entonces, si vamos leyendo cada uno de los dígitos, aquí estaríamos hablando de 3 millones, 8 millones, 2 millones, pero tenemos que irlos juntando. Son 382 millones, 395.164. Es una forma también de organización para poder entender los números, obviamente. Ahora, igual, en su cuadernito vamos a hacer este pequeño ejercicio, ¿ok? Y vamos a ir ubicando dónde estaría cada uno de estos números, ¿ok? En este caso, si tenemos el 9, el 8, el 4, el 7, el 6, el 3 y el 5, ¿cómo los podemos ubicar dentro de esta tabla? Entonces, por ejemplo, de este número que nosotros tenemos aquí, que es del 5.367.489, ¿cómo lo ubico en esta tabla? Para ubicarlo en la tabla, en cambio, a ver, los números los leemos siempre de izquierda a derecha, pero en nuestra tabla de valor posicional los ubicamos de derecha a izquierda. Entonces, siguiendo esta ley, el 9 iría aquí en las unidades, el 8 en las decenas, el 4 en las centenas, el 7 en las unidades de mil, el 6 en las decenas de mil y el 3 en las centenas de mil. Tenemos un número más, que es el 5 que iría en las unidades de millón. Y como les decía, este número se leería 5.367.489. Esta sería la forma correcta. Ahora, vamos a hacer el último ejemplo con el otro número grande que tenemos aquí. Los números leímos de izquierda
a derecha, pero los ubicamos en la tabla de valor posicional de derecha a izquierda. Tendríamos aquí el 4, el 5, entonces el 4 sería unidad. El 5 que tenemos aquí entra en las decenas. El siguiente 5 que tenemos aquí va a las centenas. De ahí tenemos otro 5 que va a las unidades de 1000. El 6 que va a las decenas de 1000. Uy, perdón, ese 6 nos salió un poquito feo, pero ustedes saben que es un 6. El 7 que va a las centenas de 1000. Y bueno, nos quedan dos números más. Un 2 que va a las unidades de millón y el 6 que va también a las decenas de millón. Ahora, ¿cómo leemos este número? 62.765.554. Y los otros números que quedan aquí se los dejo a ustedes de tarea, ¿ok? Vamos ubicando ahí. Siempre es bueno poder ir practicando todo lo que estamos haciendo, porque de esta forma nosotros también retomamos esos conocimientos que ya teníamos y así es más fácil enseñar. Entonces, otro ejercicio que tenemos por aquí. Entonces, estos son ejercicios prácticos que nos ayudan a repasar este valor posicional. Entonces, complementar los cuadros. Tenemos el número 91. ¿Cómo lo ubicamos en este tabla de valor posicional? El 9 va en las decenas o en las unidades. Y en la siguiente, si tenemos 5 decenas y 9 unidades, ¿qué número forma? Y abajo, pues, ya en letras, el 45. ¿Cómo lo ubicamos? En las decenas y en las unidades. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es otro ejemplo más. Este es uno más. Y esta es una tablita que podemos hacer. También nos va a ayudar con los niños a repasar. Ahora, hoy no les voy a mandar una tarea como tal, pero quiero que ustedes puedan ir repasando, ¿ok? Entonces, durante la clase y lo que les resta de tiempo, pues quiero que revisen cada uno de estos ejemplos que tenemos y ustedes puedan irlos llenando, ¿ok? De esta manera, pues nos podemos asegurar de que fuimos comprendiendo la clase. Y hoy les he dejado únicamente un foro en donde ustedes van a poder, quiero que escriban ahí cuál es la importancia de las matemáticas, ¿ok? Eh, Esa sería la única tarea que tenemos en esta clase de hoy y que ustedes puedan ir repasando esto. Y por eso les he dejado varias hojas en donde ustedes pueden ir viendo y sobre todo ir repasando este tema del valor posicional de acuerdo al sistema decimal, que es el que generalmente utilizamos, ¿ok? Y con eso pues estaríamos terminando nuestra clase del día de hoy. Y aquí por último les dejo el ejemplo de cómo se utiliza esta tablita de aquí. Entonces podemos igual ir dictando los números y pidiendo que los ubiquen. Esta tablita es reutilizable, entonces siempre es bueno poder hacer materiales reutilizables. Aquí les dejo una pequeña idea y obviamente, como les decía, siempre en matemáticas tratar de utilizar material concreto. Y una forma de material concreto es este de aquí, que es también un ábaco que ya tiene la centena de millón, la decena de millón, la unidad de millón, y el tradicional que generalmente es el que se utiliza, tiene la unidad, la decena, la centena y la unidad de mil. ¿Ok? Y con eso estaríamos concluyendo nuestra clase del día de hoy. No se olviden de llenar el foro, que es la única tarea que tienen hoy, pero también de ir repasando las hojitas de trabajo que están aquí. Y con eso les dejo.